Entonces, bienvenidos a todos a esta nueva versión del Coloquio de las Palmeras, la última de este curioso año 2020. Así que en esta ocasión tenemos a Maximiliano Leighton de la Universidad de Talca, que nos va a hablar de las deformaciones no degeneradas muy constantes que admiten resoluciones simultáneas incrustadas. Adelante, Max. Muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que hablo en las Palmeras. La primera fue como en 2011. Pero bueno, en realidad este título es una afirmación. Las deformaciones no degeneradas muy constantes admiten resoluciones simultáneas incrustadas. Es básicamente el resultado. Bueno, no está de más decir de que pueden interrumpirme cuando quieran para hacer preguntas o cualquier cosa. Yo había hablado hace tiempo atrás de una cosa bien parecida en el seminario Santa. Estaba Giancarlo también. Bueno, en esa ocasión yo presenté un resultado parecido a este, obviamente con muchas más restricciones, con un caso particular. Ahora, después de un trabajo bastante largo, logramos eliminar todas las condiciones y llegamos básicamente al resultado que es este título. ¿Ya? Entonces, en este coloquio lo que quiero hacer es introducir las ideas básicas, ¿ah? Dar algunas definiciones, entender más o menos de qué se trata el asunto, ¿ya? Y tratar de evitar toda la parte muy técnica, porque hay muchas cosas que son bastante técnicas y no saco nada con... O sea, si quieren ver los detalles lo pueden ver aquí en el artículo, ¿ya? Entonces este es un trabajo en colaboración con Mark Piwakowski de la Universidad de Toulouse y Hussein Mortada de la Universidad de París. ¿Ya? Entonces, el plan de la charla, vamos a hablar un poco de singularidades de hipersuperficies, resolución de singularidades y deformaciones, que básicamente es para lo básico, digamos, del título. Voy a introducir lo que son las resoluciones simultáneas e incrustadas y hablaré del teorema principal, digamos, de este trabajo. Y también voy a hablar al final del polinomio de Newton y monotonía del número de Newton. Esto es porque esto está relacionado con el teorema principal. Los 5 están relacionados con el teorema principal. De hecho, tenemos una anécdota con respecto a eso que después la voy a contar. ¿Ya? Entonces, consideremos un polinomio, para que entendamos las cosas claras, un polinomio, ¿ya? Y veo una superficie dada por una ecuación. ¿Ya? Igual podemos considerar series formales, considerar un abierto de verdad, digamos, en torno digamos, a algún punto de la hipersuperficie. Pero en a priori, para introducir la idea, voy a considerar un polinomio, digamos, ¿ya? Y dado por una ecuación. Ya sea irreducible, todo. Para mí las variedades son irreducibles. Entonces les paso la tangente en un punto P. Ese conjunto de vectores lo vamos a definir de esta forma, de Cn más 1, ¿ya? De Cn más 1, tal es que el orden de contacto en T, de F, igualado con respecto a esta dirección, a este rayo, es mayor o igual que 2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a entender como un espacio tangente en un punto. Como uno lo hace chiquitito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si consideramos el punto 0, 0, o sea, el origen, consideramos el origen, y hago el cálculo, por ejemplo, considero un rayo, lo meto en mi ecuación, en esta ecuación, que es una parábola, ¿ya? Obtengo que el orden de contacto en T es mayor o igual que 2, si solamente sí, el A2 es 0. Entonces esto va a ser mayor o igual que 2, si solamente sí, A2 es 0. Entonces obtengo que el espacio tangente en el punto 0, 0, ¿ya? Es simplemente esta recta roja que acabo de dibujar acá. Esta recta roja. Bueno, verán acá que esto es básicamente lo que nosotros entendemos desde la universidad, digamos, los primeros cursos, lo que es espacio tangente. Entonces, por ejemplo, consideremos otro ejemplo, una cúspide. Y voy a hacer el mismo cálculo, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer el cálculo con respecto al origen, ¿ya? Bajo esta definición, digamos, esto se llama el tangente Zariski, digamos. Calculamos, digamos, todo A y obtenemos
obtenemos que el orden de contacto, digamos, son todos los puntos de C2. O sea, los puntos donde el orden de contacto es mayor o igual que 2, son todos los puntos de C2. O sea, el espacio tangente es todo C2. Entonces aquí, el espacio tangente, aquí tenemos una curva que intuitivamente sabemos que tiene dimensión 1. ¿Ah? Disculpe. Me parece que ¿Sí? no, me parece que era un ruido de Jorge nomás, pero continúa, Max. Ya. Entonces, aquí el espacio tangente en el origen corresponde a ser todo C2, porque el orden de contacto es mayor o igual que 2 para todos los puntos, para todas las direcciones. Y bueno, podemos hacer lo mismo con el nodo, la cúspide, ¿ya? Y esto nos da una primera definición, que es un punto no singular. Un punto no singular, ¿ya? Es un punto donde la variedad en el punto tiene la misma dimensión que el espacio tangente, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo de la parábola, si nosotros hacemos el cálculo, vamos a darnos cuenta de que todos los puntos son no singulares, o lisos, también se llama, o regulares también, con definición anual. En cambio, por ejemplo, acá, si nos paramos en el origen en el caso del nodo, ¿ya? El espacio tangente va a tener dimensión 2, que va a ser mayor que la dimensión de la variedad, que esto es una curva. Intuitivamente no he hablado de dimensión de variedades, pero aquí sabemos que una curva tiene dimensión 1, ¿ya? Entonces, todos los puntos de acá, que no son distintos que el origen, van a ser regulares, excepto el origen, que es un punto singular. Y aquí también, el ejemplo de la cúspide, ¿ya? Y aquí tengo la ecuación. ¿Ya? Entonces ya introducí lo que es la idea de singularidades. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, la palabra resolución de singularidades? Bueno, intuitivamente resolución de singularidades es, pesco mi variedad que tiene un punto singular, saco mis tijeras, corto la singularidad, ¿ya? Y la reemplazo por otra variedad, por otra subvariedad, de forma que lo que obtengo yo ahora sea liso, que no tenga singularidades, ¿ya? Por ejemplo, aquí este dibujo a mí me gusta mucho, porque aquí tenemos el cono de luz, aquí claramente tenemos una singularidad en el punto 0, 0, 0, en el origen. Si yo saco ese punto y lo reemplazo por un círculo, por un P1, ¿ya? Me va a quedar esta especie de cilindro que no es singular. No, esto es no singular, ¿ya? Entonces reemplazamos este punto, pero no lo quiero reemplazar por cualquier cosa. Por ejemplo, si aquí tengo esto es un punto, es un compacto, digamos, en la topología de verdad, digamos, la topología de CN, digamos, euclidiana. Entonces, la quiero reemplazar por algo que también sea compacto. Entonces, de ahí viene la definición de resolución de singularidades, un morfismo, ¿ya? Es propio, porque quiero que la preimagen de los puntos sea compacta, que es un isomorfismo fuera del punto singular, porque justamente lo que yo hice fue cortar acá y poner algo para obtener algo no singular, ¿ya? Y birracional, bueno, birracional es justamente lo mismo que haber dicho que el isomorfismo fuera del punto singular. ¿Ya? Una observación, uno puede probar de que bajo ciertas condiciones, digamos, o sea, los puntos singulares son subvariedad, entonces siempre van a tener una dimensión más baja que el de la variedad, ¿ya? Son subvariedades algebraicas, digamos. Entonces tienen una dimensión más baja. Y si la variedad es normal, que es otro concepto técnico, la codimensión es 2. El caso de las curvas singulares son no normales. Pero eso es otra cosa. Entonces, voy a introducir más o menos la idea de un ejemplo. Veamos un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo del nodo, ¿ya? Y voy a considerar este espacio, digamos, este espacio, que ya no es como lo que vimos anteriormente, que eran cero de polinomios, digamos, ya esto es un poquito más complicado, pero se obtiene pegando cosas que se parecen a C2. Es una variedad como en el sentido que uno piensa en geometría diferencial, pero uno está pegando variedad algebraica, ¿ya? Yo obtengo este espacio, digamos que son todos los puntos X, Y y los puntos que están en P1,
tal que se mantiene esta relación. Observen que cuando nosotros tomamos un punto x0, o sea, x, y distintos de, algunos de ellos distintos de 0, esta ecuación va a tener solución, ¿ya? O sea, significa que va a ser un punto en el proyectil. Por eso aquí se ve este ejemplo. Por ejemplo, y aquí yo quería dibujar, pero bueno, no voy a dibujar nada, porque no puedo. Por ejemplo, aquí tomo un punto, por ejemplo, y miro su preimagen, digamos, y solamente un punto. Pero excepto en el lugar singular, en el origen, 0, 0, de que la preimagen del 0, 0 es todo un P1. Es todo el P1. ¿Por qué? Porque si yo tomo 0, 0, esta ecuación se muere y V no tiene restricciones. Entonces tengo la preimagen del 0, es todo P1. Entonces esto se llama el estallido en el origen. Entonces, por ejemplo, tomemos nuestra cúspide, o sea, nuestro nodo en rojo, ¿ya? Y vamos a considerar, por ejemplo, la preimagen. ¿Qué va a ser la preimagen por este morfismo? Va a ser esto negro y esto verde. Tiene dos pedazos. Se divide en dos pedazos. ¿Ya? Entonces también yo puedo tomar la parte, sacar el origen, ver su preimagen, ¿ya? Ese asterisco. Saco el origen, veo su preimagen, que ahora solamente es la parte negra, y al clausurarlo obtengo exactamente la parte negra, esta curva negra. A eso se le llama la transformación estricta, porque estamos transformando estrictamente la curva roja en esta curva negra. La transformación total justamente es todo lo que va a ser la curva negra y la curva verde. O sea, es la estricta más basura. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a entender por la transformación total, digamos, que es la estricta más la basura dada por este morfismo, digamos, y eso. Entonces, aquí tenemos dos conceptos. Y lo que me interesaría mostrar acá, por ejemplo, si nosotros nos paramos en cualquier punto, sea de la curva verde o de la curva negra, o en la intersección de ambas, y nos paramos en una pequeña vecindad analítica euclidiana, la curva verde y la curva negra se ve como un sistema de coordenadas. Se cortan transversalmente. Cuando ocurre eso, ¿ya? Porque esto al ser una curva estamos en dimensión 2, entonces esto es un divisor, ¿ya? Al ocurrir eso de que cuando miro cada punto y se miran como una parte de un sistema de coordenadas, porque si yo me paro acá, esto se ve como una parte de un sistema de coordenadas, me paro acá, aquí se ve como un sistema de coordenadas, ¿ya? Cuando ocurre eso, se dice que los cruzamientos son normales. Cuando estas son lisas y las intersecciones se ven como si fuera una parte de un sistema de coordenadas, eso dice que son de cruzamientos normales. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar un minuto ahora esto. Hemos hablado de singularidad, hemos hablado de resolución y ahora hemos hablado... y esto me faltó decir. Cuando ocurre esto, cuando existe un espacio ambiente liso, ¿ya? Tal que tengo que la preimagen, la transformación estricta es lisa y la transformación total es a cruzamientos normales, eso se dice que es una resolución incrustada, porque se realiza en un espacio ambiente. ¿Ya? Entonces hemos hablado hasta ahora de singularidades, resolución y resolución incrustada. ¿Ya? Pero no hemos introducido nada de deformación. Ahora voy a empezar a hablar un poco de deformación, para que podamos entender lo que dice en el título. Entonces, algo que se me olvidó comentar anteriormente, yo esta charla la preparé para no especialistas, porque eso es lo que me dijo Giancarlo. Así que, si hay alguien especialista en el público, le pido disculpas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mire, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender como deformación? Bueno, es lo que uno se imagina. Uno toma un alambre y uno quiere moverlo, torcerlo. Puede doblarlo para obtener singularidades o dejarlo de nuevo liso, para eliminar las singularidades. ¿Ya? Pero es como eso, que nosotros, cada fibra, por ejemplo, este es nuestro alambre, aquí que tenía una cúspide y yo lo puedo torcer para obtener un nodo. Entonces eso es lo que queremos entender como singularidad, es como variar la estructura de la variedad, de alguna forma. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Esto es intuitivo. Por ejemplo, esto para nosotros no es realmente una deformación, porque, por ejemplo, si nosotros nos paramos en 0, ¿ya? Aquí nos paramos en 0, aquí tenemos los parámetros de deformación, digamos, nos paramos en 0,
aquí voy a tener toda una curva, o sea, voy a tener toda una línea. Pero me muevo un poquito, voy a tener un punto. Y eso no es la idea de deformación. No podemos cambiar de dimensión, pasar desde una recta hacia un punto. Entonces, queremos que cuando hablemos de deformaciones que se preserven ciertos invariantes. Por ejemplo, la dimensión. ¿Mm? Entonces, pero en el contexto más de geometría algebraica, que es lo que vamos a entender, la condición técnica es que el morfismo sea plano. ¿Mm? Que tenga un diagrama conmutativo, ¿ya? Donde la fibra esquemática sobre el origen es justamente nuestra variedad y el morfismo sea plano. Pero eso es la definición formal, ¿ya? Pero esa definición formal, no voy a entrar más en detalle, nos asegura, por ejemplo, ahora voy a empezar a considerar series formales, digamos, convergentes, digamos, y voy a considerar gérmenes. Ahora vamos a pasar de todo lo que hemos hablado que era algebraico a todo trabajar en gérmenes, ¿ya? Entonces, la platitud de pi implica que las fibras tienen la misma dimensión. ¿Mm? Si B es una superficie, W es una superficie, es una hipersuperficie dada por una serie formal, digamos, tal que cuando evalúo en cero me da la LF. ¿Mm? Y voy a utilizar, aprovecho de introducir un poco de notación, cuando fijo el parámetro S, voy a anotarlo de esta forma. ¿Ya? Entonces, cuando estoy escogiendo un punto, por ejemplo, acá, me moví S, por ejemplo, aquí. Me moví en S y obtengo eso, ¿ya? Entonces, cuando fijo un parámetro. Realmente aquí, en general, cuando utilizamos esta notación, vamos a estar refiriéndonos al punto genérico de omega. ¿Mm? Un punto que no es especial. Eso en geometría algebraica tiene una definición bien formal, pero aquí no lo voy a introducir, digamos. Pero básicamente un punto de que satisface casi, que las propiedades se satisfacen en un abierto, digamos. Entonces, ya con esto ya puedo introducir la última parte, digamos, de la definición, digamos, del enunciado, digamos, el número de Milnor. Y por esta es la razón de que tenemos que pasarnos básicamente a gérmenes, ¿ya? Porque geometría algebraica uno le gusta trabajar con polinomios, con hábitos Zariski y todo, pero esta parte del número de Milnor habla más de la topología de la singularidad, ¿ya? Entonces, lo interesante acá es que estamos mezclando geometría algebraica con la topología. Porque si bien, cuando nosotros consideramos una variedad algebraica lisa, los puntos, digamos, tienen una topología bien básica, pero los puntos singulares no. Los puntos singulares tienen una topología especial. Por eso conviene estudiar la topología local, ¿ya? En el caso de geometría algebraica, cuando consideramos variedades lisas, la topología es más que nos puede interesar en la global, no en la local. En un punto. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos esta función, entonces el Milnor mismo provoca esta fibración en una fibración localmente trivial. Para esto lo suficientemente chico, esta fibración es una fibración localmente trivial y a la fibra se llamó F. Bueno, a todo el mundo ahora conoce esto como la fibra de Milnor, pero no le llama Milnor, obviamente. Entonces, esta fibra que conocía como la fibra de Milnor tiene una propiedad, ¿ya?, de que tiene tiene un tipo de homología de una ramillete de mu esferas. Entonces, el enésimo grupo de homología de la fibra de Milnor. Ahora estamos viéndolo como variedades reales. Pasamos del complejo, estamos viendo variedades reales. Entonces, el enésimo grupo de homología de la fibra de Milnor es isomorfo, digamos, al enésimo grupo de homología de un ramillete de mu esferas reales. Entonces a este número se le conoce como el número de Milnor. El número de Milnor de la... Y una de las gracias que tiene el número de Milnor, si bien esto es su definición original, digamos, el número de Milnor se puede calcular de esta forma. ¿Ya?
se puede calcular como una dimensión, digamos, porque esto, al tener una singularidad en la edad, digamos, esto es realmente un espacio vectorial, ¿ya? Y se puede calcular la dimensión sobre C. Y justamente coincide con ese número. Ese yo lo encuentro maravilloso, ¿ya? Que algo totalmente o sea, topológico tiene una representación tan algebraica. No sé cómo se le habrá ocurrido a Milnor. Pero los argumentos son muy, muy clásicos, todo muy sencillo. Pero vamos a conexiones enormes, para mí. Bueno, este número de Milnor tiene una importancia, ¿ya? Y lo voy a explicar en unos minutos más. El número de Milnor básicamente controla la topología de la singularidad. Eso quiere decir que controla la topología de singularidad. Ahí tengo que dar una explicación, ¿ya? Tengo que decir de qué se trata. Entonces, ahora voy a considerar una deformación, ¿ya? Una deformación de D, o estamos considerando un germen, digamos, de hipersuperficie, digamos, y voy a considerar una deformación, digamos, con una sección. Una sección R que va de omega a W, tal que para todos los puntos de S que yo escoja acá, lo que tengo acá es el punto singular de WS. Acuérdense que WS simplemente es la primaje en un punto S. Entonces tengo una sección que se mueve sobre todos los puntos singulares. O sea, estoy diciendo que los WS tienen un único punto singular y los puedo parametrizar a través de esta sección. ¿Ya? Eso es lo que vamos a considerar ahora. Entonces, para mi deformación ahora van a ser todas efectivas. Entonces, una deformación muy constante es una deformación es llamada muy constante si básicamente preserva el número de Milnor. Si la deformación es muy constante, preserva el número de Milnor. Entonces hay un resultado. Ahí voy a explicar. Disculpa, Max, pregunta tonta para saber si entendí la definición nomás. Entonces una resolución de singularidades por deformación no es muy constante, estúpidamente, ¿no? En general. En general. Ya. Por ejemplo, pero entonces, por ejemplo, lo que yo tengo, por ejemplo, si tú consideras no sé si entendí muy bien la pregunta, pero por ejemplo, si tú consideras el nodo, por ejemplo, a ver, vamos a ver unos ejemplos que van a explicar mejor lo que estabas preguntando. Ok. Bien, dame un segundo. Bien. Entonces, lo que me interesa decir es ¿por qué digo que controla la topología de la singularidad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos dos gérmenes, vamos a decir que tienen el mismo tipo topológico si existe un homomorfismo del espacio ambiente que envía uno en el otro. ¿Ya? O sea, esto es más fuerte. No solamente decir de que estos son B1 y B2 son homomorfos en torno al punto como gérmenes, sino que existe un homomorfismo del espacio ambiente que envía uno en el otro. Entonces, eso es lo que estamos diciendo de que tienen el mismo tipo topológico. ¿Ya? Estoy viendo, que la incrustación son homomorfos. ¿Ya? Entonces, hay un resultado famoso, ¿ya? Que dice que para n distinto de 2, las deformaciones muy constantes son de tipo topológico trivial. ¿Ya? Eso es, y de hecho, aquí yo escribí mal, esto es un sí solo así. Para n distinto de 2 es un sí solo sí. ¿Ya? Las deformaciones muy constantes sí solamente sí son de tipo topológico trivial. Y eso es un resultado del año 76 de ley Ramanujan. Y para n igual 12, para n igual distinto de 2 es una conjetura. O sea, para n igual 12 es una conjetura. ¿Ya? Está resuelta en varios casos, pero en general es una conjetura abierta. ¿Ya? Lo que pasa es que los métodos que utilizan para la demostración de este teorema son netamente topológicos y no se aplican para n igual 2, que es el caso de superficie. Generalmente nosotros en geometría algebraica siempre estamos acostumbrados que las cosas primero se prueban para el caso n igual 2 y después uno puede pensar, o sea, del caso de superficie, y después uno puede pensar que quizás puede ser verdad para dimensiones más grandes. Acá al revés.
Acá uno sabe que es verdad para todos los n, excepto 2. Y bueno, y ahora es lo que tú, vamos, digamos, por ejemplo, mira esta deformación que tenemos acá, ¿ya? Obviamente, si nosotros nos miramos el punto especial, que es el 0, y el punto genérico, esto es una cúspide, digamos, la incrustación de una cúspide difiere mucho de la incrustación de un nodo, ¿ya? Obviamente estas cosas no son topológicamente iguales. Lo que pasa es que esta deformación no es una deformación muy constante. Esta deformación no es muy constante. Y de hecho, si uno calcula el número de Milnor, en el caso 0, ¿ya? En el caso, justamente sobre el origen, nos da que es igual a 2. Y si calculo sobre el punto general, digamos, nos da que es igual a 1. Entonces, esto es una deformación del tipo que no es muy constante. Y paciencia, Carlos, porque de a poco me estoy acercando, creo, a tu pregunta. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Entonces, eso es básicamente uno de los problemas de los grandes que quedan, digamos, de resolver, digamos, la conjetura del Lemma-Ramanujan, ¿no? Entonces, ahora veamos el caso de resoluciones, ¿ya? Diremos que una resolución simultánea es muy débil si existe un homomorfismo que va desde una variedad X a W, tal que fibra a fibra es liso, ¿ya? Como el omega es liso, digamos, el X también tendría que ser liso. Pero que fibra a fibra va a ser liso, digamos, y eso es lo que se dice que es una resolución de simultánea muy débil, ¿ya? Ojo, uno podría considerar, decir, bueno, pero si W en general va a ser una variedad, le resuelvo singularidades, pero en Inonaka sabemos que existen. Lo que pasa es que la resolución de Inonaka no va a dar una resolución simultánea muy débil en general. Porque fibra a fibra va a ser una resolución del espacio en total, pero fibra a fibra no va a ser la resolución de cada una. Va a ser más, va a haber basura. Como el caso, digamos, de la cúspide, por ejemplo, acá. Esto, por ejemplo, es la resolución de la singularidad de la curva roja. Pero si nosotros miramos que en el ambiente está esto más esto otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso es lo que comúnmente pasa cuando considero yo una resolución de singularidad. Si yo resuelvo la singularidad de W, voy a tener un espacio liso, digamos, pero si ahora me paro en la fibra y miro su preimagen, digamos, no va a ser la resolución de W, va a estar la resolución más basura, ¿ya? Entonces es una condición suplementaria lo que se le está pidiendo a esto, ¿ya? No es simplemente resolución de singularidad, es un poco más fuerte. Entonces, por ejemplo, veamos nuestro ejemplo. Entonces, por ejemplo, teníamos nuestra W, digamos. Aquí tenemos este morfismo, digamos. Esta es nuestra deformación que no era muy constante, porque justamente coincide con ser esta, que tengo la cúspide y después tengo los nodos. Y lo que voy a hacer es estallar el origen, ¿ya? Siempre voy a estallar el origen. Tengo C2 asterisco, digamos, estallo el origen, ¿ya? Y entonces voy a tener un morfismo. Voy a tener un morfismo. Entonces, yo puedo mirar la preimagen estricta del W, ¿ya? Y en la carta local que me interesa, voy a obtener esto, que va a depender del S. Y eso independiente del valor de S, ¿ya? El valor de S, esto va a ser la resolución de singularidad, ¿ya? Entonces, tomo, por ejemplo, acá tengo este morfismo, tomo la transformación estricta del W, voy a tener una variedad acá, ¿ya? Y si ahora me paro en la carta local que me interesa, porque en la otra no pasa nada realmente,
no influye el parámetro, ¿ya? Me paro en la carta local, lo intersecto con el WE, voy a obtener que va a ser de esta forma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para cualquier valor de S, esto va a ser es la resolución de la singularidad de fibra a fibra, ¿ya? Entonces, este WE es una resolución simultánea muy débil, ¿ya? Aquí yo no quería escribir, quizá voy a escribir acá, para que se entienda bien lo que quiero decir. Aquí tengo quizá voy a cambiar el color porque no me gustó. Aquí yo tenía el WE, aquí va hacia W, ¿ya? De esta forma lo construyo, ¿ya? Y si yo miro ahora WE para un S fijo. Disculpa, Max, no sé si el resto del público lo ve, pero yo no estoy viendo nada de lo que estás escribiendo. Yo tampoco veo nada. Entonces no escribo nada. Pero existe la versión de anotar de Zoom, ¿eh? En las opciones View Options que deberías tener arriba en la parte donde compartes. Estás compartiendo, ahí debería salir anotar. Déjame. Dejaste de compartir. A ver. ¿Y se ve? Ahí sí. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribirlo acá mejor. Entonces, acá tengo a ver si puedo escribir con esta. Por ejemplo, aquí yo tengo la transformación estricta al W. Por ejemplo, de esta forma lo puedo construir. Yo tengo el W, tengo este morfismo, consigo la transformación estricta por el W. Y si yo lo miro fibra a fibra, es simplemente como que yo fijo el parámetro S. Y lo que obtengo básicamente es esto, para un S fijo. Y lo que claramente es una resolución de singularidad de la fibra WS. ¿Ya? Entonces esto me da una resolución simultánea muy débil. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo como de algo que no es muy constante, pero admite una resolución simultánea muy débil. ¿Ya? Entonces, y aquí aprovecho de escribir qué pasa con la transformación estricta. O sea, la transformación total, disculpe. Si considero WT, porque puedo considerar la transformación total, como la definimos anteriormente, la intersección con el U, y obtengo esta cosa. ¿Ya? En la carta local que me interesa. Entonces, obtenemos esta cosa. Entonces, voy a borrar acá. Ahora ¿cómo hago para borrar todo? Hay un comando que te permite borrar todos tus dibujos. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué va a ser una resolución simultánea incrustada? Primero, antes que nada, la transformación estricta del W, digamos, tengo un morfismo entre dos variedades lisas. Aquí, por ejemplo, tenemos dos variedades lisas. ¿Ya? Dos variedades lisas. Tengo un morfismo entre dos variedades lisas. Cuando consigo su transformación estricta, aquí, por ejemplo, en el caso que había considerado su transformación estricta, el WE, y eso me da una resolución simultánea muy débil. Entonces estamos que ya hasta ahí. Hasta ahí estamos bien con el ejemplo, con este ejemplo. Hasta acá estamos bien. Porque considero transformación estricta, fibra a fibra es una resolución simultánea de resolución de singularidad, entonces esto es una resolución simultánea muy débil. Pero aquí se pide algo más. Ya se pide que la transformación total es un divisor cruzamiento normal relativo a la base. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo trivializar, eso de decir relativo a la base, que yo puedo trivializarlo con respecto a la base y voy a tener un sistema de coordenadas trivializado con respecto a la base. ¿Ya? Y esto no nos satisface. ¿Ya? Porque si claramente acá, si nosotros miramos, para ese distinto de cero, ¿ya? Para ese distinto de cero voy a obtener... Para ese distinto de cero, voy a obtener una cosa así, digamos, aquí se ve como un sistema coordenado, pero para ese igual cero voy a obtener una cosa así. Lo que claramente no es un sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces, esto no es una transformación, no es una resolución simultánea incrustada. ¿Ya? Porque
esto, si yo miro la transformación total, no tiene posibilidad de ser cruzamientos normales relativos a la base. Incluso podría pensar, pero uno podría decir, pero quizá él escogió algo mal, entonces quizá yo puedo estallar alguna cosa más, ¿sí? Y obtener una resolución simultánea, o sea, tener una resolución simultánea incrustada. Bueno, el asunto es que no es así, ¿ya? No es así, ¿por qué? Porque este es básicamente el teorema. Si tengo una deformación no degenerada, y aquí tengo que definir lo que es no degenerada, así que unos minutos, ¿ya? Esto en unos minutos, digamos, voy a definir lo que es no degenerada. W es una resolución, una deformación muy constante, si solo si W admite una resolución simultánea incrustada, ¿ya? O sea, este ejemplo hemos visto que no es muy constante, así que nunca va a existir una resolución de esto de tal que la transformación total sea un divisor de cruzamientos normales, ¿ya? Entonces, esto es bien, para nosotros es muy interesante porque si alguien en el área uno le dice que algo admite una resolución simultánea incrustada, dice, es muy restrictivo, ¿ya? Pero si uno habla de, es una información muy constante, no degenerada, incluso porque la condición no degenerada es una condición genérica, dice, es general. Aquí lo que estamos diciendo es que es lo mismo, ¿ya? Y eso es la importancia de este resultado. Y la otra importancia que tiene es que permite hacer muchos cálculos, porque al tener un espacio ambiente liso, uno puede calcular un montón de cosas, ¿ya? Estamos diciendo que la combinatoria se mantiene, hay un montón de implicaciones, que no voy a entrar en detalle. Una de las consecuencias, los corolarios que tiene este resultado, ¿ya? Es en el caso no degenerado, W es una deformación muy constante, si solo sí, W es de tipo topológico trivial, ¿ya? O sea, el hecho de que tengo cruzamientos normales nos permite construir la trivialización, y no es tan difícil hacerlo, ¿ya? Entonces esto responde la conjetura de Ramanujan en el caso no degenerado. Lamentablemente esto ya estaba demostrado en 2016, ¿ya? Por aquí el autor digamos, de nombre que no lo puedo pronunciar, así que al final los voy a mostrar el nombre, ¿ya? Entonces, bueno, tiene otros colorarios, pero no, por tiempo no los voy a comentar, ¿ya? Una pregunta que queda acá abierta es si uno puede borrar la palabra no degenerada, cómo puedo debilitar este resultado. Y bueno, en eso hemos estado trabajando, digamos. Porque no es claro, o sea, que exista una familia mucho más grande, digamos, de formación incluso degenerada, que admitan una solución simultánea incrustada, ¿ya? Entonces, bueno, Giancarlo, este ejemplo básicamente responde a lo que tú me estabas preguntando, si no me equivoco. En efecto. Entonces, aquí tengo unos ejemplos de formaciones muy constantes, ¿ya? Esta es muy famosa, la formación de Briançon-Speder, porque hasta el año 74, más o menos, había una pregunta de TCE que decía si las deformaciones muy constantes eran deformaciones muy estar constantes, que es otra definición, ¿ya? Y este fue el primer ejemplo de una deformación muy constante que no es muy estar constante, ¿ya? No entro en detalle, ¿ya? Y aquí tengo otra familia, ¿ya? Entonces, pero esto tiene una particularidad, que después va a quedar un poco más claro. Si uno mira a observar esta familia, aquí está justamente el S, que es el parámetro de deformación. Aquí está la deformación a un parámetro. Nuestro resultado de deformación para cualquier parámetro. Solamente estamos deformando sobre una cosa aquí que no quiero recalcar, digamos. Estamos considerando deformaciones sobre... A ver, déjenme... Bueno, el omega, en algún lado tengo que lo dicho. Lo consideré... a ver, el omega, ¿dónde está? Bueno, el omega creo que es un germen, ¿ya? De alguna dimensión. Entonces, algo liso también. Aquí está.
el omega es esto. Entonces no estamos considerando cosas singulares. Y de hecho no hay problema, porque esto existen, digamos, de hecho son universales, digamos, estas cosas. Entonces, bueno, pero ¿qué quiere decir? De que acá tengo estas dos cosas. Por ejemplo, tengo este parámetro de formación, el S, que es muy chiquitito, digamos, pasa por 0. Y este término, digamos, si ustedes observan este término, no tiene las tres variables. Estas son el caso de, las tres son no degeneradas. Acá solamente está Y, Z, pero no está X, ¿ya? Acá está Z, no está X ni Y. Y aquí está X y Z no está Y. Miren, no están todas las tres variables al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, si ustedes miran esto también, acá no está X, y aquí aparece X con exponente 1. Esto está acá Z, y aquí aparece Y con exponente 1. Justamente una variable que no está acá. Podría haber aparecido X, pero apareció Y con exponente 1. Y aquí está X y Z, no está Y, y aquí Y aparece con exponente 1. Pero uno podría pensar, bueno, este es un caso particular, digamos, de estos tres ejemplos. La realidad es que no, es un fenómeno general, en el caso no general, que siempre va a tener, considero un monomio que está asociado a la deformación y va a aparecer un término de esta forma. Y eso es el punto clave de la demostración. Pero eso responde a otro asunto, que voy a tener que... A ver cómo puedo borrar esta cosa. Bueno, eso responde a otro asunto. En la demostración, y de hecho esto fue lo anecdótico del asunto, en la demostración del teorema anterior, damos una respuesta completa a un problema de Arnold sobre la monotonía del número de... Quiero borrar acá, porque estamos... sobre la monotonía del número de Newton, ¿ya? En el caso de polígonos de Newton convenientes, ¿ya? Esto fue, nosotros habíamos terminado el resultado, lo subimos sobre Archive, ¿ya? Y como a la semana nos escriben los autores de este artículo, preguntándonos si que con los métodos logramos probar esta conjetura. O sea, lograr probar básicamente era el problema de Arnold, pero en el artículo de ellos daban justamente el resultado que voy a mostrar, digamos, acerca de la monotonía del número de Newton como conjetura. Entonces, y ellos lo probaron para el caso n igual 2. Entonces nos preguntaban si con los métodos que teníamos nosotros en la demostración logramos probar la conjetura para otro n. El asunto es de que en la demostración misma del resultado estaba esa prueba. Y nosotros no teníamos idea que habíamos probado un resultado de Arnold, o sea, una pregunta de Arnold. Entonces, así que maravilloso, o sea, dos dos gatos con el mismo palo. Entonces, y esto, digamos, voy a hablar un poquito de esto porque esto es entretenido, digamos, acerca del problema de Arnold. ¿Y cuánto tiempo me queda? Me queda poco. Unos 15 minutos. Ya. Empezamos Entonces, consideramos el polígono Newton. El polígono Newton es considerado, por ejemplo, un conjunto discreto y le sumamos todos los radios positivos, mayor o igual que 0, y consideramos una clausura convexa, ¿ya? Y la frontera de Newton es básicamente la unión de todas las caras compactas. Y los vértices de S van a ser los vértices de las caras compactas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Acá, por ejemplo, el políedro de Newton va a ser, o sea, el políedro de Newton aumentado, digamos, en más, es todo esto, ¿ya? La frontera de Newton es simplemente esta frontera, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo otro ejemplo, el que genera con estos tres monomios, digamos, este es generado por estos, este se genera por esto otro. Considero el políedro de Newton, obtengo todo eso, ¿ya? Y la frontera de Newton va a ser este y este, porque son las dos caras compactas. Y los vértices
vértices que me interesan son S, S, S. Esos son los vértices. ¿Ya? Entonces, eso es lo que entendemos por poliedro de Newton. En el caso que yo miro el complemento, ¿ya? El complemento de poliedro de Newton en la parte positiva, voy a tener este ejemplo, que en este caso es compacto. ¿Ya? Este otro caso, por ejemplo, no es compacto. En el caso compacto, defino lo que es el número de Newton. ¿Ya? En el caso compacto defino el número de Newton, que básicamente es tomar el Vn, es el volumen del poliedro de Newton, el poliedro negativo, o sea, el volumen de este, ¿ya? Y el otro son los suma de los k-dimensional volúmenes de la intersección del poliedro negativo, digamos, con los planos coordenados. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué sería el poliedro? El volumen sería, bueno, no sé, esto sería CB, el número de Newton de S, digamos, sería este n, en este caso estamos en n igual 2, sería 2 veces B, que no lo voy a escribir porque tengo que calcularlo, más tengo que sumarle estos volúmenes que son estos rayos, ¿ya? Entonces en este caso va a tener que va a ser menos, digamos, A3 menos B1, ¿ya? Que son esos de acá, y después pasamos a dimensión 0, que es más 1. Entonces eso va a ser el número de Newton. ¿Sí? Entonces me voy sumando, digamos, me voy bajando de dimensión, mirando los planos coordenados, y voy calculando los volúmenes en la respectiva dimensión. ¿Sí? Y hay una suma alternada acá. ¿Ya? Aquí una suma, ¿ya? Entonces, y aquí yo creo que tengo 1, 0. Aquí creo que tengo un problema con algún signo, pero no importa, ¿ya? Aquí era. Entonces, eso es lo que entendemos por el número de el número de Newton, ¿ya? Entonces, el número de Newton. Entonces, en el caso particular, cuando estamos considerando series formales, y el S va a ser el soporte de la serie formal, lo voy a anotar de esta forma, para no escribir soportes de eso, donde soportes son todos los términos con la notación multiíndice, tal que esto es distinto de 0. Entonces hay un resultado que es la base, digamos, del artículo hipotético de la razón, que consideramos no degenerado, que dice que si tengo un punto singular, ¿ya? El número de Newton y el número de Milnor el número de Newton y el número de Milnor son iguales si F es no degenerado. Esto no es un sí solo sí. Hay ejemplos donde el número de Newton es igual, pero F es degenerado. Entonces, básicamente lo que vamos a estudiar el número de Milnor utilizando los poliedros. Por eso viene la palabra no singular, ¿ya? Para tener esta igualdad. ¿Ya? Y no degenerado, ¿ya? Es una condición que básicamente dice que si yo tomo cualquier cara compacta del poliedro aumentado del poliedro Newton, ¿ya? Y considero solamente los monomios que están en esa cara, ¿ya? Esta no tiene singularidades en el todo. Y esto es una condición genérica, fijando este poliedro, ¿ya? Si fijamos este poliedro, esto es una condición genérica, ¿ya? Eso es lo que entendemos por no degenerado. Entonces, por eso lo tuve que definir bastante después, ¿ya? Y en ese caso, digamos, tengo de que esta igualdad. Entonces, antes para poder hablar del poliedro o sea, del que es conveniente, que hablamos con un poliedro de Newton es conveniente, hay una definición, dice que, por ejemplo, si consideramos la base estándar, los rayos existe una metal que el rayo es vértice. Por ejemplo, si nosotros volvemos a este ejemplo, este no es conveniente, porque, por ejemplo, si consideramos este rayo que corresponde al 1, 0, ¿ya? El 1, 0 no es vértice del poliedro. Y la primera condición pido de que sea un vértice. Y la segunda condición dice de que los vértices del poliedro de Newton, digamos, tienen la propiedad de que
alfa i es mayor o igual que 1 o 0. Por ejemplo, en este segundo ejemplo, ¿ya? Para que este polinomio sea conveniente, por ejemplo, satisface la primera condición, ¿ya? Y la segunda condición se va a satisfacer si los B1, A2, B2 y A3 son mayores o iguales que 1. Pueden ser reales, en este caso, ¿ya? Porque nos estamos saliendo un poco de serie formal. Esto tiene sentido hablarlo con conjuntos discretos de Rn. De hecho, esa es parte de la demostración, digamos, trabajar en el mundo real, en el mundo real. Entonces, ¿qué es el problema de monotonía, digamos, de Arnold? Tiene dos partes. La primera parte fue demostrada en el 2004 por Fluya, que dice que, por ejemplo, si yo tengo, en este caso conveniente, dos polígonos Newton, uno contenido dentro del otro, tengo dos conjuntos discretos, tengo el polígono Newton de este contenido dentro del otro polígono Newton, entonces el número de Newton decrece. ¿Ya? Entonces, aquí de ahí viene la palabra monotonía. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte del problema es describir la igualdad. ¿Ya? Describir la igualdad. Entonces, aquí tengo que introducir una pequeña notación, pero la voy a introducir mejor con un ejemplo para que se entienda. Todo, por ejemplo, vamos a llamar este RI, que son solamente considerar los RN, tales que el XI es 0 para los I que no pertenecen a este conjunto de índices. Y este conjunto simplemente considera los vértices de un polígono Newton, eliminando los que están en el otro polígono de Newton. Aquí no lo dije, pero aquí estamos considerando de que omega S más está contenido dentro del omega S de S'. Entonces ahí tiene sentido esto. ¿Ya? Entonces, voy a borrar acá. Vamos a decir de que un punto que vive acá, que justamente si usted se da cuenta, son los puntos que van a estar relacionados con la deformación. Vamos a decir que tiene un ápice, ¿ya? Mejor lo voy a explicar con un ejemplo acá. Aquí tengo un parámetro de deformación, ¿ya? Este va a ser está contenido en esta coordenada, que es la coordenada igual a 1. Entonces dice que tengo un ápice, que significa un plano, que contiene a este, tal que hay una arista, un ápice. O sea que esto sería como una especie de pirámide. Entonces tengo, por ejemplo, mi alfa, lo puedo meter dentro de un plano, y sobre el plano existe esta arista, ¿ya? Donde esto se ve como una especie de pirámide, con esta base. Entonces esta pirámide podría tener una base de otra forma, en realidad, porque esto lo dibujé de esa forma, pero podría haber tenido más vértices. ¿Ya? Entonces eso es lo que está diciendo la primera parte, básicamente en escrito que tiene un ápice si ocurre lo que le acabo de mostrar en el dibujo. Digamos, si existe una arista que contiene alfa, no continúa en este plano, que estamos considerando I perteneciente al complemento de I, en este caso, por ejemplo, I es simplemente 3, o sea, 1, el complemento va a ser 1, 2 o 3. Entonces, existe un I en el complemento, en este caso el ejemplo era 3, una arista que contiene alfa, no contenía en este plano, tal que la intersección con los vértices de S es distinto de vacío. Entonces aquí estamos justamente acá. Tengo el alfa, que este es nuestro I, está contenido dentro de este plano, ¿ya? Aquí tengo una arista que no está contenida en nuestro plano y que tiene intersección no vacía con el omega, los vértices de este. Ya. Entonces eso es lo que entendemos como un ápice. Y aquí hay una parte más que dice que un ápice es bueno. Si ahora, por ejemplo, cuando miro este es el ápice, miro todos los J que están en el complemento y satisfacen esto. ¿Sí? Y eso significa de que es 1, ¿ya? En uno de los planos y todo el resto 0. Por ejemplo, en este caso no es un buen ápice. No es un buen ápice
Porque si ustedes miran, por ejemplo, acá el complemento son alfa 2 y alfa 3, digamos, y si los pido los dos positivos, no satisface esta condición de ser solamente un 1 y el resto 0. Entonces, porque aquí tengo los dos que son positivos. Entonces, esto es un ápice, pero no es bueno. Entonces, en general, cuando uno mire en el caso de con un solo alfa, digamos, la condición que tenga un buen ápice equivalente a lo que acabo de mostrarle, digamos, de que exista una especie de pirámide con una base y con un vértice que vive acá, con esta propiedad. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de relación Speder, si yo miro por ejemplo, este polinomio, porque aquí lo dibujé mejor. Por ejemplo, acá, justamente, este de acá es el beta. El rojo es el parámetro de formación. Porque cuando ese es 0, desaparece esta parte del poliedro Newton. Entonces se queda la parte negra. Y cuando es distinto de 0, está esta parte. ¿Ya? Y esto, si uno se da cuenta, corresponde a hacer que alfa tiene un buen ápice, que en este caso sería el beta. El alfa va a tener un buen ápice, que es el beta. Esto aquí se ve feo, pero estos 4 monomios, o sea, estos 4 puntos, el 15, el 5, el alfa y el beta, son todos coplanares. Por eso en realidad aquí no se está quebrando, simplemente está extendiendo esta cara. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de algo que alfa tiene un buen ápice. Y bueno, el teorema, que es bastante técnico y largo, que es la segunda parte del problema de Arnold, que dice de que si va a ocurrir la igualdad, si solamente si cada vértice que está en alfa, que no está o sea, que está en gamma de S', que no está en gamma de S, tiene un buen ápice. Entonces, lo que yo les comentaba anteriormente, no sé si lo escribí acá, ya estamos terminando ya. Lo que estaba mostrándole acá, esto es lo que está ocurriendo. Este es el parámetro de formación, lo que le agrego y lo que me hace cambiar el poliedro de Newton. Lo que me hace cambiar el poliedro de Newton. Y este es su buen ápice. Acá tengo el parámetro de formación y este es un buen ápice. Y esto es válido para cualquier cantidad de variables, porque podría tener más parámetros de formación, podría S1, S2, hasta SM, pero siempre, en el caso no degenerado, digamos, siempre voy a tener esta condición, ¿ya? De que toma un monomio y va a aparecer su término que va a ser un buen ápice. ¿Por qué? Porque como estamos considerando deformaciones no degeneradas, estamos obligando, como son deformaciones que en todo no degenerado, estamos obligando que la igualdad de los números de Newton. Y con la igualdad de los números de Newton, por este teorema tenemos de que cada vértice tiene un buen ápice. Nada más que eso. Y bueno, vuelvo al resultado principal. Toda deformación no degenerada de B es una deformación muy constante, si sobre sí admite una resolución simultánea e incrustada. Y la idea de la demostración es utilizar la geometría tórica. Utilizar la geometría tórica para construir una resolución simultánea incrustada de W, concretamente. ¿Ya? Entonces lo que usamos es lo básico de abanicos de Newton. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la función soporte, tenemos el cono estándar, ¿ya? Entonces damos una cara del poliedro de un poliedro, ¿ya? Y de poliedro Newton de omega de ds, digamos. Consideramos este cono, que son todos, estos son conos, son todos los alfa que viven en delta, para que se mantenga esta igualdad. O sea, estamos linealizando, teniendo los pedazos lineales de esta aplicación, porque esta aplicación es lineal por trozo, y lo único que estoy diciendo aquí es separar los trozos, para verlo en cada pedazo lineal.
Y eso me produce una subdivisión del cono estándar. ¿Ya? Y a eso se le llama el abanico de Newton. ¿Ya? Y después, cuando tiene abanico de Newton, construimos concretamente una subdivisión admisible. ¿Ya? Se construye concretamente una subdivisión admisible del abanico del abanico de Newton. Y con esa construcción uno puede verificar carta por carta que los cruzamientos son normales. Y eso demuestra el teorema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Max. Los invito a todos a abrir sus micrófonos y aplaudir o a usar sus manitos virtuales de esta manera. Así que muchas gracias, Max. También, ya que estamos en Año Nuevo, tienen la posibilidad de hacer esos conos con confeti. Cotillón. Y aquí está, disculpen, aquí está la referencia. Acá el artículo de la persona de nombre impronunciable. Abderrahman. Aquí está el asunto de los problemas de Arnold. Esta es las personas que nos comunicaron, de que preguntaron si podían probar con los resultados, digamos, el problema general. ¿No está publicado en una mala revista esto? Bueno, y esto tengo la primera parte del problema del problema de Arnold con esta. Este es un teorema fundamental, que es el teorema de Kucheriansko. Acá está la referencia del artículo de lo que le acabo de hablar. Y este de acá es el asunto de Ramanujan. Y como soy mal agradecido, me puse el nombre de el trabajo de Milnor. Ahí es el famoso Le. El último paper es del famoso Le. Sí, el Le Botán. Claro. Muy simpático él. Sí. Hispanoparlante además. Sí, habla todos los idiomas en realidad. Creo que la pareja era hispana, incluso latinoamericana, creo. Sí, no, sí, habla muy bien castellano. Sí. ¿Cuánto se llama? Es muy, muy, muy gracioso. O sea, nunca sabes si te está haciendo una broma o te está hablando en serio. Sí. Bueno, en todo caso, Jorge se me adelantó, pero evidentemente si tienen comentarios o preguntas, láncense nomás. Sáquenle el jugo al speaker. Yo tenía una pregunta tonta, porque en realidad, ¿qué es lo que era exactamente topológicamente trivial en tu contexto? Me entró la duda. Sí, no, el topológicamente trivial la mejor forma de entenderlo es está aquí, está aquí está. Claro, eso. Lo que pasa es que aquí se ve un poco extraño. La forma más fácil de entenderlo es que existe porque todo este W de información vive en un espacio afín, CN más 1. Entonces existe cruz la base. Entonces existe un homomorfismo, digamos, relativo a que trivializa la deformación. Pero no solamente la deformación, sino que trivializa de esta forma. Y cada uno de las cosas se puede ver como un B1, un homeomorfo, un B1 cruz la base. Eso es lo que estoy diciendo. Y tengo que tener CN más 1 cruz la base, y adentro mi deformación W se va a ver como W1 cruz la base. Ajá. Pero entonces existe el homomorfismo del espacio ambiente que me trivializa la deformación. Por eso dice que aquí me faltó escribir de que la deformación es muy constante, solamente si son de topológicamente trivial. Porque si trivializo la deformación, básicamente estoy trivializando, digamos, la fibra de Milnor, digamos. O sea,
esto va a tener el mismo frío de Milnor. Entonces va a ser muy constante. Por eso digo, me faltó escribir, en la otra parte básicamente sale de la definición. Pero es lo que te acabo de decir, por ejemplo. Ya, gracias. ¿Hay más preguntas? Y otra cosa, del espacio de los F para los cuales coinciden los dos números mágicos, ¿puedes decir algo estructuralmente interesante? O sea, por ejemplo, el caso no degenerado. Claro, O sea, porque además de los no degenerados, o sea, caracterizar esos Fs, o qué se puede decir de ellos. Lo que se sabe es que en el mismo artículo de Kuznetska prueba de que fijando por el Newton, ¿ya? Fija por el Newton, considera, en el caso, no digo en el caso conveniente, podemos pensar en el caso conveniente, ¿ya? Entonces, vamos a tener polinomio. Entonces, fija el número fija el polinomio de Newton, ya se varían los coeficientes. Entonces va a construir un montón de polinomios que van a tener exactamente el mismo polinomio de Newton. Entonces lo que va a prueba de que la condición de no degenerada en ese espacio de parámetros, digamos, es un abierto de Zariski. Entonces, básicamente, los puntos que son degenerados son pequeños, digamos, dentro de todos los polinomios del mismo poliedro de Newton. Ajá, está bien. ¿Sí? Pero justamente ya como los que causan más problemas ahora son los de casos degenerados. Pero, por ejemplo, lo que tú acabas de decir también fue una pregunta, digamos, porque hubo un artículo que no me recuerdo quién fue en realidad, que decía de que eran igual si solamente eran no degenerados, y como al año salió un contraejemplo de algo que es degenerado, que mantiene el número de Milnor y el número de Newton. Entonces, hay ejemplos donde se mantiene igualdad y que no son, y que son degenerados. Entonces, más calificación que eso, por lo menos yo no conozco. Y eso se ve casi como un accidente, parece, que coincidan los dos en el caso no degenerado. Perdón, en el caso degenerado. Sí. Pero yo encuentro maravillosa esta igualdad, ¿eh? O sea, porque esto es topológico, tiene algo algebraico, pero esto es más combinatorio, este número. Son unos invariantes maravillosos. Bueno, si no hay más preguntas, en todo caso, los invito a la segunda. Sí, adelante, por favor. Sí, quería preguntar si en el caso degenerado y no degenerado, ¿hay un número mejor siempre? Como, no entiendo muy sea, bien. ¿hay uno más chico siempre? O sea, a eso me refiero. Como... Sí, de hecho mira. Déjame pantalla. Ay, me di cuenta que tengo un montón de preguntas en el chat, pero no las miré. No se preocupen, no eran preguntas relevantes, si no te habría interrumpido. Esto es verdad para cualquier polinomio. Esta es igualdad. Para cualquier serie formal con un punto singular, se mantiene esto. Que el número de Milnor va a ser mayor que el número de Newton. Es la igualdad que se prueba para el caso no degenerado. Sí. Ya. Pero bueno, de hecho, por ejemplo, hay unas generalizaciones de este tipo de cosas para dimensión más grande, ¿eh? Pero, por ejemplo, significan dimensión más grande porque yo estoy siempre trabajando con hipersuperficie, pero también tiene singularidades aisladas de intersecciones completas.
Y no es tan, este resultado no es para nada evidente. Hay un teorema que salió el año pasado, creo, donde él define un nuevo número de Newton que satisface estas propiedades. Entonces es una cosa bien particular también de las hipersuperficies. Gracias. Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, los invito a usar sus manitos virtuales una última vez por este año. Ajá. Así que muchas gracias, Max.